En la boda de mi hija, mi exesposo reveló que nos habíamos divorciado porque yo le había ocultado que era estéril, y que nuestros hijos fueron concebidos mediante inseminación con donante. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la antigua iglesia, bañando el altar en un halo dorado. Las flores de lis y las rosas blancas adornaban cada rincón, y el aire estaba impregnado con el dulce aroma del incienso y la ilusión. Elena, vestida con un elegante traje de seda color malva, observaba a su hija, Sofía, de pie junto a su flamante esposo, Daniel. La felicidad de Sofía era contagiosa, sus ojos brillaban, su sonrisa era radiante. Elena sintió una punzada familiar de orgullo y amor, esa mezcla agridulce que solo una madre conoce al ver a su hijo iniciar su propio camino. Todo era perfecto, una escena sacada de un cuento de hadas moderno. El sacerdote había terminado su bendición y la congregación se preparaba para los votos. Fue entonces cuando un murmullo de expectación se convirtió en un silencio atónito. Alguien se acercaba al micrófono auxiliar, que había sido colocado para los discursos posteriores. Elena reconoció la silueta, alta y aún imponente a pesar de los años, de Ricardo, su exesposo y padre de Sofía. Su corazón dio un vuelco. Ricardo no estaba en la lista de oradores. Su relación, aunque cordial por los hijos, nunca había permitido un acercamiento tan público y espontáneo. Una alarma silenciosa comenzó a sonar en la mente de Elena. Ricardo tomó el micrófono. Su mirada fría y penetrante buscó a Elena en la segunda fila antes de posarse en Sofía. Su voz, amplificada por los altavoces, resonó en cada rincón de la iglesia. Queridos amigos y familiares, comenzó, y Elena notó un tono extraño en sus palabras, una tensión contenida que no presagiaba nada bueno. Hoy es un día de celebración, un día en que se unen dos almas. Pero también es un día para la verdad. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mano le tembló, aferrándose al bolso. ¿Verdad? ¿Qué verdad? Las risas nerviosas y los murmullos incómodos comenzaron a extenderse entre los invitados. Sofía miró a su padre, con la confusión grabada en su rostro, mientras Daniel, a su lado, intentaba sonreír, aunque su gesto era tenso. Hace 25 años, continuó Ricardo, y el silencio en la iglesia se hizo casi doloroso, Elena y yo nos divorciamos. Muchos de ustedes nunca supieron la verdadera razón. La verdad era, que Elena me había ocultado algo fundamental. Se detuvo, sus ojos volviendo a clavarse en Elena, un brillo de venganza danzando en ellos. Ella era estéril. La confesión cayó como un rayo en la quietud de la nave. Un jadeo colectivo llenó el aire. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su vista se nubló, y tuvo que aferrarse al banco para no caer. Un vértigo inmenso la invadió. Su secreto más oscuro, más doloroso, expuesto así, ante todos, en el día más feliz de su hija. Pero Ricardo no había terminado. Su voz, ahora cargada de un veneno insidioso, se alzó una vez más, dirigiéndose directamente a Sofía. Y tú, mi querida Sofía, y tu hermano, no sois biológicamente mis hijos. Fuisteis concebidos mediante inseminación con donante. Vuestra madre me lo ocultó todo este tiempo. El tiempo se detuvo. Las luces, las flores, los rostros consternados se fundieron en un torbellino de colores y gritos ahogados. Sofía, la novia, la feliz protagonista, se tambaleó. Su rostro, antes radiante, se descompuso en una máscara de horror y traición. Se llevó una mano a la boca, sus ojos, que antes reflejaban un futuro lleno de promesas, ahora estaban fijos en Elena, llenos de un dolor y una acusación que atravesaron el alma de su madre. La copa de champaña que un camarero sostenía cerca cayó al suelo y se hizo añicos, su sonido resonando como un disparo en el silencio sepulcral que siguió a la explosión de Ricardo. Elena sintió que cada mirada se posaba en ella, cada susurro era un juicio,
Cada alma en la iglesia la condenaba. La iglesia, antes un santuario de amor, se había transformado en un tribunal implacable. Se puso de pie, su cuerpo temblaba, las lágrimas pugnaban por salir, pero la indignación y la humillación eran aún más fuertes. Ricardo. Como pudiste, fue todo lo que pudo articular, su voz rota, apenas un susurro en el caos que se desataba. El cuento de hadas había terminado, y en su lugar, solo quedaban cenizas. El caos en la iglesia se había consumido a sí mismo, dejando tras de sí solo un rastro de histeria silenciosa. Los invitados, divididos entre la conmoción y la vergüenza ajena, comenzaron a dispersarse, algunos susurrando, otros simplemente huyendo de la escena como si temieran ser contagiados por la tragedia. Elena no recordaba haber salido de su asiento. De alguna manera, se encontró de pie frente al altar, el eco de las palabras de Ricardo aún vibrando en sus oídos. Sus ojos estaban fijos en Sofía, la cual permanecía inmóvil, como una estatua de mármol blanco. El velo que le cubría el rostro parecía ahora una mortaja. Fue Daniel, el recién estrenado esposo, quien rompió el hechizo. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de desconcierto y furia. Se acercó a Ricardo, que permanecía erguido y desafiante, y lo tomó por el brazo. «Salga de aquí, ahora mismo», siseó Daniel, su voz apenas audible. «Ha arruinado esto. Lárguese». Ricardo se soltó con un tirón, una sonrisa de satisfacción macabra dibujada en sus labios. «La verdad no arruina nada, Daniel. Solo pone las cosas en su sitio. Deberías saber con quién te has casado». Con esa última puñalada, Ricardo se giró y salió de la iglesia, dejando tras de sí un vacío cargado de dolor. La mirada de Sofía finalmente se dirigió a Elena. No había lágrimas, solo una inmensa y helada desilusión. Era una mirada que no solo preguntaba, sino que ya había dictado sentencia. «¿Es verdad, mamá?». Su voz era plana, desprovista de toda emoción, lo que la hacía aún más devastadora. Elena dio un paso hacia ella, extendiendo una mano temblorosa. «Sofía, por favor, déjame explicarte. No es tan simple como él lo ha contado». «No me toques». El grito de Sofía resonó, haciendo retroceder a Elena como si hubiera recibido un golpe físico. «Simple, dices. ¿Qué tiene de simple esto? Toda mi vida, toda mi identidad, construida sobre una mentira. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi padre? ¿Tú sabías, lo sabías todo este tiempo?». Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Elena, ardientes y amargas. «Sí, cariño, lo sabía. Pero no te lo oculté para hacerte daño. Nunca. Fue para protegerte, para que no hubiera diferencia. La diferencia es que él no es mi padre». Sofía se quitó el velo y lo arrojó al suelo, el gesto de ira profanando la solemnidad del altar. «Y tú me has mentido. Ambos me han mentido». Luego se dirigió a Daniel, que la observaba con una expresión indescifrable. «Daniel, me tengo que ir. Necesito aire». Daniel asintió, su lealtad en ese momento prevaleciendo sobre su confusión. Se dirigió a la madre de Daniel, pidiéndole que intentara contener a los pocos invitados que aún quedaban. Luego, tomó suavemente el brazo de Sofía. Juntos, la novia y el novio, en lugar de dirigirse a la celebración, huyeron de la iglesia por una puerta lateral. Elena se quedó sola en el centro de la nave. Las flores se veían absurdas ahora, la música se había detenido, y el silencio era tan opresivo que apenas podía respirar. Solo una figura permanecía a su lado, Andrés, su hijo menor, que había estado sentado en la primera fila, tan afectado como todos, pero con una lealtad silenciosa y pétrea. «Mamá», dijo Andrés, su voz era grave, adulta. «Vámonos de aquí». Afuera,
La limusina de la boda esperaba vacía. Elena y Andrés se subieron a un taxi, un final ignominioso para el día más importante de la familia. De camino a casa, en el asiento trasero del taxi, Elena rompió su silencio. Necesito encontrar a Ricardo. Necesito saber por qué. ¿Por qué hoy, Andrés? Andrés miró por la ventana, sus pensamientos turbios. No importa el por qué, mamá. Él quería destruirnos, y lo consiguió. Pero ahora tienes que decirme algo. No se trata solo de Sofía. Se giró para mirarla, sus ojos oscuros y llenos de una seriedad que rompió el corazón de Elena. ¿Yo también soy de donante? La pregunta, formulada en la voz temblorosa de su hijo, era el golpe final. Elena cerró los ojos, sintiendo como el secreto se triplicaba en peso, afectando ahora no solo a su hija, sino también a su hijo. No podía mentirle de nuevo. Sí, hijo. Los dos. Susurró Elena, mientras las luces de la ciudad pasaban veloces y borrosas, marcando la huida desesperada de la mujer que había perdido a sus dos hijos en el mismo día en que había intentado celebrar a uno de ellos. La confrontación con Ricardo tendría que esperar. Primero, la verdad con Andrés. El taxi se detuvo frente al apartamento de Elena. El trayecto había transcurrido en un silencio denso, roto solo por el murmullo de la ciudad. Ahora, en el salón, la luz tenue de una lámpara arrojaba sombras largas y distorsionadas. Elena estaba en el sofá, abrazándose a sí misma, con los ojos cerrados. Andrés se sentó frente a ella, esperando. Después de la confirmación de que él también era hijo de donante, la necesidad de comprender era más fuerte que el dolor. Necesito que me lo cuentes, dijo Andrés, su voz ya no estaba cargada de ira, sino de una profunda tristeza. Todo. Desde el principio. ¿Por qué mentirnos de esta manera? Elena abrió los ojos. Eran dos pozos de agotamiento y remordimiento. El aire en el apartamento se sentía pesado, cargado con el peso de 20 años de silencio. Ella asintió lentamente, tomando un respiro que parecía dolerle. Tenías que nacer, comenzó, su voz arrastrándose hacia el pasado. Flashback, 25 años atrás. Elena era una joven abogada con una carrera prometedora y un matrimonio apasionado con Ricardo. Querían un hijo desesperadamente. Pasaron 2 años de pruebas, calendarios meticulosos y esperas agónicas, hasta que llegó la cita final con el especialista. El recuerdo de aquel consultorio era como una fotografía descolorida, la luz fluorescente, el olor a desinfectante, la voz neutra del médico. Señora Montes, lo lamento. Sus trompas están irreparablemente dañadas. Un embarazo natural es médicamente imposible. Si desea ser madre biológica, la única opción es la fecundación in vitro o la inseminación con donantes si no es un problema de Ricardo. Ricardo no tenía problemas. El problema era ella. La noticia la destrozó. No era solo la infertilidad física, era el fracaso, la mancha en su feminidad, el miedo primordial de que Ricardo, cuya familia valoraba la descendencia por encima de todo, la abandonara. Esa noche, Elena lloró en sus brazos, confesándole su miedo. No me dejes, Ricardo. Por favor. No puedo darte hijos. Ricardo, en ese entonces, fue su ancla. La sostuvo firmemente. Elena, te amo a ti. No a tus óvulos, le dijo, aunque su voz sonaba un poco distante, como si ya estuviera procesando la magnitud del sacrificio. Discutieron las opciones. Ricardo se negó rotundamente a la adopción. Quería un hijo que llevara la sangre, su sangre, aunque fuera la mitad. Pero el tiempo se agotaba y Elena se obsesionó con darle a Ricardo el bebé que él deseaba. Fue Ricardo quien sugirió, con pragmatismo cruel, la inseminación con donante.
Y fue también él quien impuso la condición innegociable. Lo haremos. Pero nadie sabrá la verdad. Nunca. Ni Sofía, ni nadie. Mi familia, la tuya, los amigos. Tienen que creer que son nuestros hijos biológicos, concebidos de forma natural o por la gracia de Dios. Da igual. Si esta verdad se sabe, no serán mis hijos. Serán hijos del donante. Elena había aceptado. Había sido un acto de desesperación y amor. Ella creyó que ese secreto compartido sería el cimiento de su nueva familia. Firmaron el pacto con la clínica, eligieron un donante que compartiera los rasgos de Ricardo, alto, ojos claros, afición a la música, y procedieron. Nació Sofía, y 3 años después, Andrés. Durante años, la mentira fue un arma de doble filo. Les dio 2 hijos hermosos y sanos, y la vida que anhelaban. Pero también se convirtió en una pared invisible entre Elena y Ricardo. Él la trataba con un celo extraño, protector en público, pero distante y resentido en privado. El resentimiento se manifestó en pequeñas cosas, un comentario amargo sobre el parecido de Sofía, una frialdad en la cama. 10 años después, el matrimonio se había desmoronado, no por la falta de amor a los niños, sino por la carga asfixiante de la mentira. Ricardo se fue, argumentando diferencias irreconciliables. Pero a Elena le quedó claro en el silencio de su adiós que la causa real era el peso de una paternidad biológicamente impostada y el secreto que lo había envenenado todo. Nunca más mencionaron la inseminación ni la esterilidad. Elena creyó que la mentira moriría con el matrimonio. Regreso al presente. Elena terminó su relato, sus manos cubriendo su rostro, las lágrimas goteando en la tela del sofá. Él me obligó a jurar, Andrés. Yo tenía terror de perderlo, y aún más de que mis hijos crecieran sabiendo que yo no era suficiente. Creí que era el camino correcto, el único. Y Ricardo, él nos abandonó, pero mantuvo la mentira. Hasta hoy. Andrés escuchó cada palabra. Había un nudo de comprensión y horror en su pecho. Su padre, el hombre que lo había criado, había usado esa misma mentira como arma de destrucción masiva. Entonces, él también fue cómplice. Y nos ha castigado a todos para vengarse de ti, murmuró Andrés. Se puso de pie. La verdad era un monstruo con 2 cabezas, la de la madre que ocultó y la del padre que traicionó. ¿Y qué pasa ahora, mamá?, preguntó, señalando la puerta. Sofía no está. Ha huido con Daniel. Ella necesita un tiempo, pero yo necesito saber qué vamos a hacer. ¿Cómo se vive sabiendo que la persona que creías que eras, ya no existe? Elena se secó las lágrimas. La desesperación dio paso a una chispa de rabia fría. Lo que vamos a hacer, Andrés, es lo que debimos haber hecho hace 25 años. Encontrar la verdad completa. Y luego, enfrentar a tu padre. Mientras Elena y Andrés lidiaban con las ruinas emocionales en casa, Sofía y Daniel huían de la iglesia. No se dirigieron a ningún hotel ni a su nueva casa. En un estado de shock catatónico, Sofía pidió ir al único lugar que consideraba un refugio, una pequeña cabaña familiar en las montañas, a un par de horas de la ciudad, un lugar sin señal de teléfono, rodeado de pinos y silencio. El viaje transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el rugido del motor. Daniel, al volante, intentaba de vez en cuando deslizar su mano sobre la de Sofía, pero ella la retiraba con un temblor casi imperceptible. La novia vestida de blanco en el asiento del copiloto parecía una fugitiva. Al llegar, la cabaña olía a madera húmeda y a invierno. Daniel encendió la chimenea mientras Sofía se despojaba de su vestido nupcial, sintiendo la tela pesada como una armadura que ya no la protegía. Se puso un viejo suéter de lana de su adolescencia. Se sentaron uno frente al otro, iluminados por las llamas danzantes.
La confrontación era inevitable. Sofía, por favor, háblame, suplicó Daniel, su voz ronca por la tensión del día. ¿Qué vamos a hacer? Sofía levantó la vista, y Daniel se sintió atravesado por la intensidad vacía de sus ojos. No lo sé, Daniel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me amas a mí o a la hija de X persona? ¿A la niña que crió Ricardo? ¿Qué historia les vas a contar a tus padres? Sí, nos casamos, y en el altar mi suegro reveló que su esposa me mintió y que la mujer que amo es producto de un tubo de ensayo y un donante anónimo. El dolor en su voz era palpable. La crisis no era solo sobre la boda arruinada, era una crisis de identidad total. Yo te amo a ti, Sofía. A ti, insistió Daniel, tomando sus manos. Lo que tu madre y tú, el señor Ricardo hicieran en el pasado, no cambia quién eres hoy. No cambia nuestro matrimonio. Es un shock, sí, una pesadilla, pero saldremos de esta. Pero Sofía se liberó de su agarre. No, Daniel. No es un detalle menor. Mi vida ha sido una mentira. La persona a la que yo veneraba como padre, el hombre que me llevó al altar, no es mi padre biológico. Mi madre me ha mentido toda mi vida. Cada recuerdo familiar, cada anécdota, cada broma sobre sacar los ojos de papá, todo se siente falso. Falso. Soy un espejo roto, Daniel. No sé qué es real y qué no. La duda se cernía sobre el rostro de Sofía como una niebla fría. Comenzó a divagar. ¿Qué pasa si mi donante era un criminal? ¿Y si hay otros medios hermanos por ahí? ¿Y si él ha heredado algo terrible? Yo siempre me parecía a Ricardo en los gestos, o eso decían. ¿Era un esfuerzo de todos para sostener la mentira? Daniel, intentando ser el pilar de la racionalidad en medio del colapso, se acercó a ella. Sofía, escucha. Eres Sofía. La abogada brillante, la mujer que siempre sabe qué decir, la que amo. Eres más que un par de cromosomas. Tienes los valores que ellos te enseñaron, tienes a tu hermano, a tu madre. Esto es un golpe bajo de tu padre, una venganza vil y cruel. Y él es el villano aquí. La mención de su madre provocó la primera lágrima real de Sofía. Mi madre, ella lo permitió. Ella es la guardiana del secreto. ¿Cómo miro yo ahora a la mujer que no solo me mintió, sino que me hizo vivir una fantasía? No puedo. No ahora. No sé si puedo perdonarla. El silencio regresó a la cabaña. El fuego crepitaba alegremente, ignorante del dolor humano. Daniel se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Su nueva esposa no solo estaba lidiando con un secreto familiar, estaba experimentando una crisis existencial el día de su boda. De acuerdo, dijo Daniel, con voz firme. Tendremos tiempo. Nos quedaremos aquí, lejos de todo, hasta que decidas qué hacer. Pero tienes que prometerme una cosa. Sofía lo miró expectante. Prométeme que no te irás de mi lado. Soy tu esposo. Soy tu ancla, la única persona hoy que no te ha mentido. Permíteme estar contigo en esto. Sofía asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza brillando en la oscuridad de su desesperación. Se abrazó a Daniel, su rostro oculto en su pecho. El matrimonio había comenzado, no con un beso de cuento de hadas, sino con el juramento de permanecer juntos en las cenizas de una verdad devastadora. El viaje a la verdad de su identidad apenas comenzaba, y Daniel sabía que tendría que prepararse para enfrentar a los fantasmas del pasado familiar de Sofía, incluido ese donante anónimo. Mientras Elena y Andrés lidiaban con las ruinas emocionales en casa, Sofía y Daniel huían de la iglesia. No se dirigieron a ningún hotel ni a su nueva casa. En un estado de shock catatónico, Sofía pidió ir al único lugar que consideraba un refugio, una pequeña cabaña familiar en las montañas,
a un par de horas de la ciudad, un lugar sin señal de teléfono, rodeado de pinos y silencio. El viaje transcurrió en un silencio tenso, solo roto por el rugido del motor. Daniel, al volante, intentaba de vez en cuando deslizar su mano sobre la de Sofía, pero ella la retiraba con un temblor casi imperceptible. La novia vestida de blanco en el asiento del copiloto parecía una fugitiva. Al llegar, la cabaña olía a madera húmeda y a invierno. Daniel encendió la chimenea mientras Sofía se despojaba de su vestido nupcial, sintiendo la tela pesada como una armadura que ya no la protegía. Se puso un viejo suéter de lana de su adolescencia. Se sentaron uno frente al otro, iluminados por las llamas danzantes. La confrontación era inevitable. Sofía, por favor, háblame, suplicó Daniel, su voz ronca por la tensión del día. ¿Qué vamos a hacer? Sofía levantó la vista, y Daniel se sintió atravesado por la intensidad vacía de sus ojos. No lo sé, Daniel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me amas a mí o a la hija de X persona? ¿A la niña que crió Ricardo? ¿Qué historia les vas a contar a tus padres? Sí, nos casamos, y en el altar mi suegro reveló que su esposa me mintió y que la mujer que amo es producto de un tubo de ensayo y un donante anónimo. El dolor en su voz era palpable. La crisis no era solo sobre la boda arruinada, era una crisis de identidad total. Yo te amo a ti, Sofía. A ti, insistió Daniel, tomando sus manos. Lo que tu madre y tú, el señor Ricardo, hicieran en el pasado, no cambia quién eres hoy. No cambia nuestro matrimonio. Es un shock, sí, una pesadilla, pero saldremos de esta. Pero Sofía se liberó de su agarre. No, Daniel. No es un detalle menor. Mi vida ha sido una mentira. La persona a la que yo veneraba como padre, el hombre que me llevó al altar, no es mi padre biológico. Mi madre me ha mentido toda mi vida. Cada recuerdo familiar, cada anécdota, cada broma sobre sacar los ojos de papá, todo se siente falso. Falso. Soy un espejo roto, Daniel. No sé qué es real y qué no. La duda se cernía sobre el rostro de Sofía como una niebla fría. Comenzó a divagar. ¿Qué pasa si mi donante era un criminal? ¿Y si hay otros medios hermanos por ahí? ¿Y si he heredado algo terrible? Yo siempre me parecía a Ricardo en los gestos, o eso decían. ¿Era un esfuerzo de todos para sostener la mentira? Daniel, intentando ser el pilar de la racionalidad en medio del colapso, se acercó a ella. Sofía, escucha. Eres Sofía. La abogada brillante, la mujer que siempre sabe qué decir, la que amo. Eres más que un par de cromosomas. Tienes los valores que ellos te enseñaron, tienes a tu hermano, a tu madre. Esto es un golpe bajo de tu padre, una venganza vil y cruel. Y él es el villano aquí. La mención de su madre provocó la primera lágrima real de Sofía. Mi madre, ella lo permitió. Ella es la guardiana del secreto. ¿Cómo miro yo ahora a la mujer que no solo me mintió, sino que me hizo vivir una fantasía? No puedo. No ahora. No sé si puedo perdonarla. El silencio regresó a la cabaña. El fuego crepitaba alegremente, ignorante del dolor humano. Daniel se dio cuenta de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Su nueva esposa no solo estaba lidiando con un secreto familiar, estaba experimentando una crisis existencial el día de su boda. De acuerdo, dijo Daniel, con voz firme. Tendremos tiempo. Nos quedaremos aquí, lejos de todo, hasta que decidas qué hacer. Pero tienes que prometerme una cosa. Sofía lo miró expectante. Prométeme que no te irás de mi lado. Soy tu esposo. Soy tu ancla, la única persona hoy que no te ha mentido. Permíteme estar contigo en esto.
Sofía asintió lentamente, una pequeña chispa de esperanza brillando en la oscuridad de su desesperación. Se abrazó a Daniel, su rostro oculto en su pecho. El matrimonio había comenzado, no con un beso de cuento de hadas, sino con el juramento de permanecer juntos en las cenizas de una verdad devastadora. El viaje a la verdad de su identidad apenas comenzaba, y Daniel sabía que tendría que prepararse para enfrentar a los fantasmas del pasado familiar de Sofía, incluido ese donante anónimo. La mañana después de la boda, el sol entró implacable por la ventana del apartamento, obligando a Elena y Andrés a enfrentarse al nuevo día. El caos inicial había cedido a una urgencia fría y práctica. Andrés, a diferencia de Sofía, reaccionaba con una mezcla de intelectualización y pragmatismo. Estaba herido, por supuesto, pero la traición de Ricardo lo había liberado de la necesidad de idealizarlo. Para Andrés, el problema ahora era la información. Mamá, si yo y Sofía somos de donante, eso significa que hay un archivo, una carpeta en la clínica. Necesitamos ese expediente, declaró Andrés, tecleando furiosamente en su portátil. Había dejado de buscar noticias sobre la boda arruinada para centrarse en la búsqueda legal. Elena, que había pasado la noche en vela, asintió, su mente de abogada volviendo a la acción. El acuerdo de donación era anónimo. Ricardo insistió en eso. La ley en el momento era muy estricta, buscando proteger al donante de cualquier responsabilidad futura. Pero los tiempos han cambiado, replicó Andrés. Y ahora no se trata de buscar un padre para una pensión. Se trata de identidad. Se trata de salud. ¿Qué pasa si necesitamos saber los antecedentes médicos? Además, tengo 23 años, soy adulto. Merecemos saber la verdad completa. Elena se levantó y se dirigió a una caja fuerte oculta en la biblioteca. Sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo. Lo puso sobre la mesa. Esto es el Plan B, dijo con voz grave. Es la copia original del acuerdo. Ricardo me obligó a destruirla, pero nunca pude hacerlo. Contiene los detalles que me permitieron elegir al donante. Andrés abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento legal y un perfil rudimentario, donante 412, estudiante de ingeniería civil, 23 años, alto, 1.85 metros, ojos azules, aficiones, lectura. Música clásica, baloncesto. No había nombre, no había fotografía. Donante 412, susurró Andrés. Era un número que definía su origen biológico. Esto no es suficiente. Tenemos que ir a la clínica, mamá. Con esto y la amenaza de una demanda por ocultación maliciosa de información genética en un contexto de divorcio, tal vez podamos obligarles a darnos el historial médico completo. Y tal vez, el contacto. La idea de contactar al donante era un precipicio emocional. Para Sofía, podría ser la respuesta a su crisis de identidad. Para Elena, era un miedo antiguo, enfrentarse al hombre que había provisto la parte que a ella le faltaba. No podemos hacer esto sin hablar con Sofía, advirtió Elena. Es su verdad también. Ella tiene que estar de acuerdo en la búsqueda. Sofía está lamiéndose las heridas, mamá, respondió Andrés, más pragmático. Y el tiempo es oro. Si encontramos algo, le daremos respuestas, no más preguntas. Vamos a la clínica hoy mismo. El impacto de la identidad en Andrés. A diferencia de Sofía, Andrés no sentía la necesidad de huir de su madre, sino de enfrentarse a su padre legal. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Ricardo. Lo que hiciste fue cruel, no una revelación. Fuiste cómplice de la mentira. Yo y Sofía hemos sido víctimas de tu resentimiento. Te lo diré una vez, no nos busques. No queremos tu nombre ni tu dinero. Queremos la verdad que nos ocultaste, la biológica.
Empezaremos a buscar al donante 412. No intentes interferir. No queda nada entre nosotros. Al pulsar enviar, sintió una extraña liberación. Había cortado el lazo tóxico con Ricardo. Ahora, miró a Elena, cuya culpa aún la hacía encogerse. Mamá, no estoy enojado por la infertilidad. Estoy enojado por el miedo que te hizo mentir. Pero él lo hizo para castigarte. Nosotros tenemos que hacer esto para liberarnos. Madre e hijo se miraron. En ese instante de mutuo entendimiento, la alianza se selló. Elena tomó el expediente 412 y lo guardó en su maletín. El día de la boda había terminado, pero la búsqueda de la verdad de sus vidas acababa de comenzar. Su primer destino era la clínica de fertilidad, para enfrentarse a las cláusulas legales y al fantasma del hombre cuya información genética era la base de su familia. El viaje de Elena y Andrés a la clínica de fertilidad fue infructuoso en lo inmediato. La clínica se amparó en el estricto secreto profesional y las leyes de anonimato vigentes en la época de la donación. Les ofrecieron el historial médico no identificable del donante 412, pero se negaron a revelar su identidad o proporcionar cualquier forma de contacto, incluso ante la amenaza de una acción legal. Solo un mandato judicial, o una amenaza creíble de salud que ponga en peligro la vida de los hijos, podría forzar la ruptura del anonimato, y aún así, es un camino legal largo y tortuoso. Les explicó fríamente el abogado de la clínica. Elena sintió la frustración de la pared legal que ella misma, junto con Ricardo, había ayudado a levantar. La única victoria fue la confirmación de la buena salud del donante en el momento de la donación y la existencia de una cláusula que permitía a los hijos, al cumplir la mayoría de edad, solicitar ser informados si el donante alguna vez decidía romper el anonimato. Era una esperanza tenue, pero era algo. El llamado a la cabaña. Días después, el silencio de Sofía se hizo insoportable. Elena, sintiéndose más madre que abogada, marcó el número de Daniel. Necesito hablar con ella, Daniel, suplicó Elena. Sé que es duro, pero mi silencio nunca fue falta de amor. Si sigue ahí, dile que estaré mañana al mediodía en el puente viejo del pueblo, al pie de la montaña. Si viene, bien. Si no, lo entenderé. Elena condujo sola hasta el pueblo, la culpa pesando en cada curva. Llegó al puente a la hora acordada. Hacía frío y la soledad era palpable. Esperó. Minutos después, vio a Sofía. Estaba envuelta en una chaqueta gruesa, su figura frágil bajo el cielo gris. Daniel se detuvo a una distancia prudente, dándoles espacio. Elena dio el primer paso. Gracias por venir, Sofía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sofía mantuvo la distancia, sus ojos cansados y duros. No vine por ti, mamá. Vine por mí. Necesito entender. Necesito saber si todo fue una farsa. Elena respiró profundamente y comenzó a contar la historia de nuevo, esta vez sin defensas, sin excusas. Contó el dolor de la infertilidad, la desesperación, el miedo a perder a Ricardo, y sobre todo, la condición impuesta por él, que el secreto debía ser absoluto, para que los hijos fueran suyos ante el mundo. Yo fallé, Sofía. Fallé por cobardía, por un amor mal entendido y por el miedo a que si se rompía el secreto, Ricardo dejara de amarlos. Él me hizo creer que si lo decíamos, ustedes no tendrían un padre. Y yo te quería tanto que cedía a su chantaje emocional. Las lágrimas de Elena cayeron sobre la barandilla de madera. ¿Y cuándo se divorciaron? ¿Por qué no me lo dijiste entonces?, preguntó Sofía, su voz temblando por primera vez. Porque para entonces, el secreto era el único lazo que me quedaba contigo y con Andrés, confesó Elena, con una honestidad brutal. Y Ricardo, él no podía destruirme sin destruirlos a ustedes, y sabía que la mentira era su arma final.
Me obligó a mantenerlo, Sofía. Me dijo que, si lo revelaba antes, él se aseguraría de que no me volvieras a hablar. El rostro de Sofía se suavizó un poco. La crueldad de Ricardo, expuesta en el capítulo anterior, ahora se confirmaba en la boca de su madre. Comprendió que su madre había estado atrapada en un chantaje de años, y que el dolor de ella no era menor. Andrés y yo fuimos a la clínica, continuó Elena. Hay un donante, el 412. No pudimos obtener su identidad, pero obtuvimos su historial médico, que es limpio, y la promesa de que si él rompe el anonimato, nos lo notificarán. Estamos buscándolo, Sofía. Para que pueda sanar, para que podamos sanar. Sofía bajó la mirada, absorbiendo la noticia del donante 412. Era un número impersonal que, sin embargo, representaba la mitad de ella misma. Es duro, mamá, dijo finalmente Sofía, sin mirarla. Me robaste mi verdad. Y me la diste en el peor momento. No puedo perdonarte hoy. Pero veo que tú también fuiste una víctima, aunque una cómplice. Por ahora, lo único que te pido es que me des tiempo. Tiempo para que la rabia se convierta en comprensión. Y tiempo para decidir quién soy yo ahora. Era la primera grieta de perdón, la promesa de una posible reconciliación. No un abrazo, pero sí el reconocimiento de un dolor compartido. Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor, respondió Elena, las lágrimas de alivio calientes en sus mejillas. Y cuando estés lista, el 412 nos estará esperando. Y tu hermano, y yo. Sofía asintió, se giró y caminó lentamente de vuelta hacia Daniel, dejando a Elena sola en el puente, viendo cómo la silueta de su hija se alejaba, portando la verdad recién descubierta como una pesada capa. El camino hacia la verdad biológica continuaba. Meses después de la boda arruinada, la familia se había asentado en una nueva y dolorosa normalidad. La ceremonia se había pospuesto indefinidamente, Sofía y Daniel vivían en la cabaña. Y Elena y Andrés habían reestructurado sus vidas alrededor de la búsqueda del donante 412 y el manejo de las consecuencias. La batalla legal silenciosa. Andrés, convertido en el motor pragmático de la familia, había iniciado una compleja maniobra legal. Utilizando el contrato de donación como prueba, y apoyándose en el trauma psicológico infligido por la revelación pública de Ricardo, presentó una demanda contra su exesposo. El objetivo no era el dinero, sino obligar a Ricardo a renunciar a cualquier reclamo legal sobre su paternidad, solidificando así la capacidad de los hijos para buscar su origen biológico sin interferencias. Ricardo, acorralado y desprovisto de la satisfacción de su venganza, no se defendió con vigor. La soledad y la condena social lo habían quebrado. En una mediación fría y a distancia, aceptó renunciar a los derechos de padre biológico, aunque mantuvo su estatus de padre legal para fines de documentos oficiales, nacimiento, apellidos, reconociendo tácitamente que su acto había sido de puro despecho. Había perdido el vínculo de los hermanos. Sofía regresó de la montaña, no a casa de Elena, sino a su propia vida, mucho más cautelosa y madura. Su vínculo con Andrés se había fortalecido inmensamente. Ahora compartían no solo una infancia, sino un origen genético misterioso. Andrés le entregó la información del donante 412, y Sofía la miró con una mezcla de fascinación y temor. Un estudiante de ingeniería que tocaba música clásica, murmuró Sofía, una sonrisa tenue asomando por primera vez en meses. Al menos no somos el producto de una noche de locura. Somos el producto de una elección desesperada, Sofía, corrigió Andrés con ternura. Pero eso no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con esa elección. Decidieron conjuntamente subir su perfil genético a bases de datos privadas con la esperanza de encontrar un pariente lejano que pudiera romper el anonimato. La búsqueda era lenta y discreta, un proyecto familiar que les daba un sentido de propósito.
El nuevo juramento de Elena. Elena, libre del chantaje de Ricardo y con la primera grieta de perdón de Sofía, se enfocó en reconstruir su relación con sus hijos sobre la base de la verdad. Ella y Sofía comenzaron a reunirse regularmente, en lugares neutrales, hablando no solo del pasado, sino del futuro. Una tarde, mientras tomaban un café, Sofía le hizo una pregunta crucial. Mamá, ¿qué pasa si encontramos al donante 412? ¿Qué haremos? ¿Lo aceptamos como padre? ¿Lo integramos a la familia? Elena tomó la mano de su hija y la miró a los ojos, con una serenidad que no había sentido en 20 años. Si lo encontramos, la decisión es totalmente tuya y de Andrés. Yo lo enfrentaré con una sola pregunta, si alguna vez decidió dejar de ser anónimo. Pero mi papel ha cambiado. Yo ya tuve mi oportunidad de ser madre y fallé al ser honesta. Ahora, haré un nuevo juramento. ¿Cuál?, preguntó Sofía. Nunca volveré a mentirles. Y mi juramento es proteger su derecho a la verdad, a su identidad, sea cual sea. Yo no busco un reemplazo para Ricardo, busco su paz. Y a partir de hoy, yo soy solo el puente que los conectará con quienes ustedes decidan ser. El final del primer acto. La boda seguía en pausa, pero la relación de Sofía y Daniel era más fuerte, forjada en la crisis. Ella ya no se sentía un espejo roto, sino una mujer que había encontrado una nueva profundidad en su identidad. La vida continuaba. El sol se puso sobre la ciudad, dejando tras de sí no la sombra del secreto, sino la luz de la comprensión. La historia de la madre que mintió había terminado, dando paso a la historia de los hermanos que buscaban su origen. El capítulo de la verdad había concluido, pero el de la búsqueda del donante 412 y sus consecuencias, estaba a punto de comenzar.